Ahora, quiero también mostrarte lo que le ocurrió a Petro. Petro, que es muy pesado el pobre, le tocó, me da la impresión a mí, hablar después del presidente Biden, que tan solo por ser el presidente de los Estados Unidos despierta un interés general, la sala estaba llena, etcétera. Cuando Biden termina de hablar, todo el mundo se para. Ellos están ahí presentando, ahí viene el presidente Petro, qué sé yo, y gente, pero no los americanos, los de los países del tercer mundo, los países africanos, todo el mundo conversando como si fuera una fiesta, lo dejan ahí, que tienen que dar casi 3 puñetazos para que hable y él se pone bravo, etcétera. Y hoy la propia prensa colombiana ha hablado de cómo fue ignorado este señor que se cree que es el líder continental, etcétera, etcétera. Yo creo que la realidad lo puso en su lugar. Veamos. President of the Republic of Colombia and invite him to address the assembly. Bueno, y aquí ya había pasado el momento en que él viene caminando, ¿eh? Le está pidiendo ahí, nadie le hace caso. Ni le aplaudieron. Qué pena. ¿No? Lo ignoraron. Mira la cara de disgusto, ¿no? Extraordinary. Sorry, sir. Have to repair the gavel. Si pudiera destituir al que estaba atrás. This is extraordinary. Pues se extendió y eso que no empezamos desde el principio, porque es muy largo, ¿no? Ladies and gentlemen. Ay, bueno, y eso sigue ahí. La gente no le hace caso. Tiene un simbolismo esto, ¿no? Como no, tremendo. Cualquier persona que exprese nostalgia por el muro de Berlín, como ha dicho Petro, es una persona que no puedo respetar en su pensamiento. Y creo que esa muestra de olvido o de ser ignorado por la Asamblea General es una cosa muy interesante. Sí, porque además él se cree de verdad un líder de dimensión internacional, todo eso. Dijo luego en su discurso cosas terribles. Primero, justificó a Rusia y atacó a Israel, con una frase donde dijo que, bueno, los mismos pretextos que se usan para ayudar a Ucrania se deben usar, no dijo pretextos, pero las mismas razones, para ayudar a Palestina, que es por carambola una manera de apoyar Claro. a los rusos. Después dijo que el gran daño de la guerra es el daño que está haciendo al medio ambiente. O sea, los muertos a él no le importan, Claro. las ciudades es que están haciendo un daño al Los medio miles de ambiente. seres humanos muertos, los niños secuestrados, eso no le importa. No, porque es estar... ¿Qué crees tú de este nuevo discurso? Porque no es que uno no esté a favor de proteger el planeta, de la ecología, el medio ambiente, pero hay detrás, sobre todo en personajes como este, del discurso ecológico, una carga ideológica muy obvia, ¿no? El socialismo y el comunismo necesitan de la escasez. Es decir, antes la teoría de Malthus de que en la medida que aumenta la población disminuye la producción de comida o los alimentos, entonces toda aquella tesis de que había que reducir la población mundial porque nos íbamos a quedar sin alimentos eventualmente. Cuando eso resultó ser el desastre que es, entonces buscan otra razón para la cual justificar las medidas que limiten al ser humano en base al argumento de la escasez. En realidad lo que ha ocurrido es que la genialidad humana, la tecnología ha ido aumentando la potencialidad de la Tierra. El planeta tiene un potencial enorme que el ser humano tiene acceso a comprender y poder activar. Sin embargo, la teoría del socialismo, del comunismo se basa en que no, en que lo que el planeta puede dar siempre se va disminuyendo, lo cual no es verdad. No, pero además ellos han sido los mayores destructores del medio ambiente. Claro que sí. Yo fui Chernóbil. la primera delegación tras la caída del muro de Berlín Occidental, para llamarle, de periodistas que llegó a la ciudad de Halle, en Alemania. Lo que habían hecho allí en daño ecológico los comunistas con una mina de carbón al aire libre, los casos de cáncer, la lluvia ácida. Dijeron, ahora era la lluvia ácida,
con una llovizna, y cuando tú das así lo que tienes es gasolina. Los niveles de contaminación en mano. la Unión Soviética eran atroces, igual que en China. Tienen una Los ríos que desecaron, el lago terrible. Baikal, el Amur, el Almendares. En China de hay Cuba, ciudades enteras que tienen que quedarse adentro, aún antes de la pandemia, por los niveles de contaminación sin control que ellos han tenido. Ahora, eso que tú dices también de que ellos viven de la pobreza, es verdad, porque fíjate que cuando un proletario... Pero Juan, aquí también juega una función la corrupción y la ineficacia de estos sistemas. Eso también tiene que ver con los descontroles que tienen, porque tienen mucho poder y entonces no tienen el rigor necesario para ser responsables por las consecuencias, porque no es sociedad civil, perdón. No, que te decía que cuando un proletario mejoraba en la vida, y entonces ellos decían que se convertía en un burgués y que era traidor a su clase. Ellos no quieren perder el voto cautivo. Traidor a la clase, ¿no? Claro. Ellos quieren un voto que esté cautivo por ellos, que esté apresado por ellos, quieren mantener estructuras de control de acceso que les da poder a cada cual y no estructuras de acceso ilimitado o acceso libre, que son las que prosperan a fin de cuentas. No quieren movilidad social de ningún tipo. No, porque pierden poder. Ahora, los debates que yo oigo a nivel popular en la radio, ¿no? El primero, bueno, ¿por qué tienen que permitir que todos estos canallas vengan a las Naciones Unidas? Porque es el compromiso al ser sede de las Naciones Unidas. Incluso tienen que tener embajadas con naciones con las que no tienen relaciones diplomáticas, como pasaba antes con Cuba y todo eso. Pero hay gente planteando que Estados Unidos y los países democráticos deberían organizarse paralelamente a la ONU y desechar la ONU, que la ONU no sirve para nada. Cosa que me llama la atención, que quienes lo han intentado siempre son los otros, tener una organización paralela a la ONU. Entonces mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Lidiar con todos estos canallas y tenerlos allí por lo menos para que haya un intercambio, o marginarlos? No, yo creo que, yo soy muy crítico de la ONU, pero creo que hace falta, porque es un solo planeta con muchos diferentes tipos de gobiernos que tienen que coexistir. Ahora, creo que hay un proyecto que los Estados Unidos tenía hace años, que era de la Comunidad de las Democracias. Y ese proyecto, empezando con Obama, comenzó a desfallecer, pero creo que se debe impulsar la idea de que los países democráticos integren entre ellos una sólida comunidad de ciencia, de tecnología, de intercambio de recursos para fortalecerse y abastecerse entre sí. Y eso puede ocurrir simultáneamente a la existencia de la ONU. Ajá. Y ahora, por último, reiterando la pregunta clave, ¿qué se puede avanzar para que esta colaboración diplomática, estratégica, de inteligencia, de propaganda, y como hemos probado, de soldados de Cuba con la invasión a Ucrania, no quede impune y paguen un precio a nivel internacional por ello? Creo que mantenerlos en la lista de países terroristas es importante y creo que no hacerle esta apertura con los MIPYME es otro paso, pero el paso fundamental en estos momentos, y lo he dicho en tu programa anteriormente, es Europa. Mira, mayormente los partidos socialistas europeos, empezando por el español, son una tragedia para Occidente, porque tienen un doble lenguaje que repite mucho de los términos de estas autocracias y acaban convirtiéndose en los guardaespaldas de estos regímenes, como es el caso de Cuba con el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno. A mí me llama la atención con Cuba, yo digo, qué misterio con Cuba que no. Porque, por ejemplo, cuando contestan lo de que Cuba va a permanecer en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, se lo contestan a Petro, no a Díaz-Canel, que también lo mencionó. Es una cosa muy extraña, yo no sé. Pero bueno, eso lo dejamos para algún espiritista que nos explique después qué es lo que sucede. Muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat por haber estado con nosotros. A la vuelta